Ahora tocaremos el tema de la comunicación celular. Toda célula debe comunicarse con otras y permanecer en constante estímulo para que haya control de su división, control interno de sus productos que vaya haciendo. En esta unidad tocaremos los datos más importantes de la comunicación celular y lo dividiremos en dos partes. La comunicación celular lleva una información, es decir, todo aquello que llega a una célula, que le llamaremos célula blanco, diana, o célula que va a tener un receptor específico para una señal. La célula emisora es la que produce esa señal, la que sintetiza esa señal para que vaya a dar a la célula blanca. Las señales extracelular van a llamarse ligandos o primeros mensajeros. Estos mensajeros son a base de moléculas bioquímicas. Las distancias que recorren para llegar desde la célula emisora hasta la célula blanco va a depender de algunas distancias. Vamos a ver los tipos de comunicaciones que existen. Asimismo hablaremos de las respuestas que van a dar estas células blanco. Pueden hacer que exciten a la célula para producir algo o para inhibirlas, inclusive regularlas. En fin, nuestras células van a estar en constante comunicación con el exterior de la misma. Algunas van a estar en respuesta rápida o respuestas lentas. Por ejemplo, una respuesta rápida sería la adrenalina. Cuando alguien se ve amenazado de algún peligro, la adrenalina se dispara e inmediatamente estimula a que el corazón, el músculos esqueléticos se muevan rápido para tener una respuesta bastante rápida. Inclusive hay estímulos que llevan a la célula hasta la muerte programada, que le llamamos apoptosis. Las etapas de la comunicación vienen siendo entonces desde la síntesis del mensajero bioquímico, o sea, aquellas células que van a producir el mensaje. Luego va a ser secretada, va a ser sacada de la célula que hemos llamado emisora, o sea, aquella que produce este mensaje, y es llevado el mensaje entonces hasta la célula blanco. Cuarto, la detección y recepción de este mensajero, ligando o señal a través de algo que es importante, y aquí me gustaría recalcar algo: el receptor celular. El receptor celular lo que hace es recibir a la señal específica. Otra, vamos a ver la detección. Después viene siendo la transmisión intracelular de la señal. A eso le vamos a conocer como transducción de señal. Y es la respuesta o lo que persigue esa señal de que se traduzca algo dentro de la célula. Por ejemplo, aquí ponemos metabolismo. Por ejemplo, la insulina. La insulina le ordena a la célula que haya una endocitosis o ingreso de glucosa, por ejemplo, a través de algunos canales o a través de unos receptores de glucosa. La expresión genética o génica, es decir, cuando empieza la transcripción, se recordarán ustedes, de ahí la traducción. Y por último, la eliminación de esta señal, interrupción del proceso, y entonces la señal queda inactiva. La célula responde a varios estímulos. Hemos dicho que los estímulos le vamos a llamar mensajeros. Son los que llevan este estímulo, y dijimos que la célula que va a llegar va a ser la célula entonces blanco, la célula objetivo, la célula diana. Y aquí hay algo importante: debe ser específico. Es decir, no todos los mensajeros o ligandos van a llegar a cualquier célula. Tiene que haber un receptor específico. También hemos observado que el mismo mensajero puede estimular de manera diferente
a distintas células. Entonces vamos a ver que la respuesta a un estímulo viene siendo dependiendo del tipo de célula. Aquí en esta imagen podemos ver que estos son los mensajeros, van a llegar a ser atendidos o recibidos por los receptores. En este caso es un receptor de membrana de superficie. Vamos a ver que hay distintos tipos de receptores. Al crear ya este contacto, como ustedes pueden ver aquí en esta unión, va a haber una señal, un mensaje que va a ser transmitido adentro, y eso se llama transducción de señal. Entonces, en este ejemplo vamos a ver que los ligandos no ingresan directamente porque tienen receptores de superficie. Y entonces va a haber una respuesta de la célula o a nivel del citoplasma o también a nivel del núcleo, estimulando, por ejemplo, la transcripción. Las moléculas de señal, ligandos o primeros mensajeros pueden ser a base de proteínas, pequeños péptidos, o sea, pequeñas secuencias de aminoácidos que pueden estar agrupados, inclusive nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos e inclusive gases disueltos como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estas moléculas de señal son liberadas entonces desde las células que dan este mensaje o emisoras del mensaje, dijimos, están producidas a ese nivel. La transducción de señales entonces es el proceso por el que un tipo de señal es convertido en otro. Aquí ponemos un ejemplo, el teléfono. Ustedes tal vez ya no conocieron estos teléfonos o los han visto en algunas oficinas, esos teléfonos de planta, y reciben la señal y esta señal es recibida y se traduce en un sonido, es decir, hay una transducción. Entonces en la célula ocurre de similar forma. Digamos que aquí está el receptor, esta es la membrana celular y el mensajero o ligando llega a este receptor. Y como dijimos anteriormente, no es necesario que ingrese esa molécula o ese ligando. Entonces se estimula y hay una transducción de señal que da una respuesta interna entre la célula blanco. Es decir, la señal extracelular, digamos molécula A, llega y da una señal intracelular molécula B. A eso le llamamos transducción de. Los mensajeros extracelulares se pueden unir entonces en los receptores de superficie. Tienen una característica que son hidrófilos. Y estos hidrófilos no pueden atravesar entonces la membrana, y aparte que algunos son de un peso molecular elevado. Pero no obstante, se requiere entonces a estos mensajeros extracelulares tener un receptor de superficie. Estamos viendo acá que hay un receptor de superficie y entonces estas señales hidrofílicas entonces se quedan ahí y hay una transducción de señal, hemos dicho. Ahora, los otros son receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares son aquellos que atienden o reciben a todos aquellos mensajeros que pueden ingresar perfectamente o atravesar la membrana citoplásmica y entonces los reciben en el citoplasma. Algunos los pueden llevar hasta inclusive el núcleo y estimular la transcripción, por ejemplo. Aquí vemos una gráfica donde esta parte A, digamos acá, y la parte B tienen diferencias. ¿Cuál podrían ver ustedes en la diferencia? Observen esta señal que podría ser un ligando, ingresa a través de la membrana y llega a un receptor intracelular. Estos, por lo regular, son moléculas entonces hidrófobas. En el caso de los hidrófilos, tienen que ser atendidos o recibidos por receptores unidos a la membrana. No son capaces de poder ingresar.
Sin embargo, esto va a estimular y va a crear un mensaje adentro. A eso también le hemos llamado transducción de señal. Los receptores intracelulares, vamos a ver que ellos van a recibir la molécula que es capaz de ingresar hasta el citoplasma, ser recibido o atendido por este receptor, ingresar a través del poro nuclear y llegar hasta donde está el ADN. Se recordarán que hay factores de transcripción. Esto lo vimos en el tema respectivo y vemos que este factor de transcripción estimula el ADN para que precisamente haya una transcripción. Se recordarán que el producto es la síntesis de RNA, en este caso el RNA mensajero que lleva el código genético. Se recordarán que este código genético va a ser pues traducido y formar finalmente una proteína. Entonces hemos aprendido acá a integrar todo lo que aprendimos de transcripción y traducción. Finalmente vemos entonces que la unión de receptor con un ligando que puede ingresar y llevarse a cabo el factor de transcripción, o sea, estimular la transcripción. Aquí tenemos varios ejemplos de ellos. Está glucocorticoides. Los glucocorticoides vamos a ver que son un grupo de hormonas de la familia de corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos. Su acción reguladora se extiende también en el metabolismo de grasas, proteínas, etc. Los glucocorticoides son principalmente producidos en la corteza suprarrenal, o sea, aquellas glándulas que están encima de los riñones, que se llaman suprarrenales. Y los seres humanos producen cortisol, cortisona, corticosterona. Entonces vemos también otro grupo, que es las hormonas sexuales, como la progesterona y estrógenos en las mujeres, son importantes para la ovulación e inclusive para fertilización y el embarazo. Andrógenos en el caso de los varones es necesario para su desarrollo, su maduración en adolescentes. Aquí vimos la comunicación celular opera de 6 formas diferentes: endocrina u hormonal, que hemos hablado, por ejemplo los esteroides, hemos hablado de las hormonas sexuales, hemos hablado de la insulina, esto es todo endocrina. La neurotransmisión, la comunicación neuroendocrina, paracrina, yuxtacrina y por último autócrina. Esto lo veremos paso a paso en las siguientes diapositivas. Es importante que recuerden estos 6 tipos o formas principales de la comunicación celular. Veamos la primera, la comunicación endocrina u hormonal. Si ustedes miran en esta imagen, está la célula que va a producir la señal y vean, al producir la hormona, como está aquí escrito, esta hormona va a viajar a través de los vasos sanguíneos, o sea, torrente sanguíneo, va a llegar hasta una célula distante, a una célula blanco, y son distancias más grandes. Acuérdense que si no hay receptor para esa hormona, pues no va a ser estimulada. Requisito, tiene que haber receptor. Entonces, comunicación endocrina u hormonales son de aquellas señales a distancia. La neurotransmisión se da en la sinapsis. Recuerden esa palabra. La sinapsis es, por ejemplo, aquí hay una célula que se pone acá y el nervio que se puede poner en esta imagen. Vamos a ver que hay una unión, una transición entre la terminal, digámoslo, del nervio o el axón con la célula receptor. Y aquí vemos que hay un contacto íntimo donde se libera esta hormona o neurotransmisión. Y entonces la célula objetivo recibe el estímulo. Como pueden ver aquí abajo, llegan a los receptores que están acá y regulan una señal interna. La secreción neuroendocrina es un tanto más distante y vemos que
del nervio saca el neurotransmisor, o sea, el ligando, podríamos decir, y viaja en distancias largas hasta llegar a la célula blanco. En cambio, en la sinapsis es cercano. Si ustedes miran, es distinto. ¿Cómo funciona esto? Ustedes lo verán en su clase de fisiología el año entrante. No entraremos en detalle en esto, pero es para que vayan ya viendo que todo lo que se está dando en primer año se va a aplicar también en otros cursos. Y ustedes ven que hay una glándula que se llama el hipotálamo, y el hipotálamo dispara varias o crea varios mensajeros, y estos mensajeros van a llegar a células o a grupo de células. Por ejemplo, podríamos hablar la oxitocina, llega al útero o al seno, o la mama, y puede dar cambios y estimulación. Por ejemplo, la oxitocina es la que produce las contracciones en el parto. Asimismo, podemos ver la tiroides. Es un órgano muy importante en el metabolismo y recibe órdenes del hipotálamo a través de estas hormonas. Y así sucesivamente vamos a ver la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Son aquellas que estimulan los óvulos o la ovulación en las mujercitas. En fin, vamos a ir viendo que esto se va a ver en detalle en fisiología en segundo año. La comunicación parácrina es una comunicación en la cual la célula emisora o la productora de mensajeros va a sacar a esos mensajes y va a afectar a un grupo de células cercanas. Si ustedes miran acá, estas células blancos están acá y a ellas las estimulan. Es un mediador local. La comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto debe ser todavía más estrecha. Si ustedes miran acá, es como decir de vecino a vecina. La célula emisora debe estar en contacto íntimo con una célula blanco y estimula a su receptor de superficie, por ejemplo, en este caso. La comunicación yuxtacrina por contacto con otras células puede ser también a través de la matriz extracelular que aprendimos la semana pasada. Y esto es mediante de moléculas de adhesión celular. Recuerden que hay unas moléculas que reciben señales y también producen las mismas. Esas son de adhesión celular. Entre las células homólogas es esencial para el control, por ejemplo, del crecimiento de la célula. Le estimula el ciclo celular, produce la mitosis, meiosis, etc. Y la formación de tejidos. A veces se tienen que reparar tejidos y entonces son estimulados su reparación, su formación. Entre células heterólogas es muy importante para el reconocimiento en el sistema inmune. Recuerden que nuestro sistema inmune va reconociendo aquellas células propias de las que son ajenas. Y entonces esta comunicación yuxtacrina también hace que reconozcan nuestras células de la inmunidad a nuestras células propias y no las ataquen. Ocurre también en uniones tipo GAP. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos comunicaciones a través de uniones tipo GAP. Y entonces esa estimula o coopera con el estímulo a la célula vecina. La comunicación o autocomunicación autocrina es aquella que ella misma, como vemos aquí en esta célula, puede secretar señales y estimularse a sí misma. O sea, es aquella que se estimula a sí misma. Los mensajeros por su naturaleza química y los receptores, vamos a repasar esto. Dijimos que pueden ser liposolubles, lo voy a marcar acá para que no nos olvidemos. Pueden ser también hidrosolubles y pueden haber en forma de gases. Ahora veamos algunas cosas importantes. Los liposolubles con receptores intracelulares. Ejemplo, la hormona que estimula la tiroxina, el ácido retinoico. Ahora, fíjense, hay algo muy importante. Hay algunos mensajeros liposolubles con receptores de superficie. Eso es importante que lo recuerden. Los de naturaleza hidrosoluble prácticamente no pueden tener receptores intracelulares, como pasa con los liposolubles. Solo tienen receptores de superficie y entonces
por ejemplo, están los polipéptidos, las aminas, que se quedan siempre del lado de la membrana, no pueden entrar. Y los gases van a ser, por ejemplo, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Ellos pueden ingresar a través de las membranas y llegar hasta la célula y estimular algunas partes del metabolismo de la célula. Los primeros mensajeros liposolubles con receptores intracelulares estarán, por ejemplo, los esteroides, hormonas sexuales masculinas y femeninas, corteza de las glándulas suprarrenales. Hay importantes hormonas, por ejemplo, la cortisona, cortisol, aldosterona. Todos esos los van a ver ustedes en detalle en segundo año en fisiología en bioquímica. Y es ahí donde ustedes van a ver que estos mensajeros pueden entrar perfectamente a la célula y van a tener sus receptores intracelulares. Se recordarán, la testosterona es una hormona muy importante masculina. El colesterol, pues también es importante en nuestras células. Vamos a ver que estos pues pueden ingresar hacia las células que tengan receptores intracelulares. Los primeros mensajeros liposolubles con receptores intracelulares, ya hemos mencionado la tiroxina, la triiodotiroxina, los retinoides, también son unos ejemplos donde ellos pueden llegar y unirse a los receptores intracelulares. Todo esto lo verán en detalle, dijimos, en su curso de fisiología. Los receptores hidrosolubles que se unen a la superficie de la célula, están algunos ejemplos acá. Ustedes ya hemos hablado de la insulina, que es importante para regular la glucosa sanguínea, permitiendo que la célula, entonces, al llegar a esta insulina, por ejemplo, al receptor de superficie, le ordene a la célula que ingrese entonces a la glucosa y disminuir así los niveles sanguíneos de la misma, de glucosa. Aquí hay otros ejemplos. Hablamos de la oxitocina para estimular la contracción del útero, la angiotensina, que esa es muy importante para el control de la presión arterial, o sea, estimula a nivel de los vasos periféricos arteriales, las endorfinas, que estimulan el estado anímico inclusive, factores de crecimiento y de transformación. Estos son muy importantes para la proliferación y reparación de las células. En fin, vamos viendo los ejemplos que hay en los que este grupo de péptidos y proteínas no pueden ingresar a la célula, pero sí pueden estimularla. Los mensajeros hidrosolubles que se unen a los receptores de superficie, aquí hay otros ejemplos: la epinefrina, serotonina, histamina, que están involucrados, esta última, con procesos de alergia. Por eso cuando uno le dicen que tiene que tomar antihistamínico, pues precisamente es para inhibir esta molécula. La serotonina se ha implicado en el estado anímico e inclusive de la sensación de hambre. La epinefrina, que pues esto y esta de aquí arriba pues están cuando hay estrés, ¿verdad? Y en fin, ahí tenemos una serie de ejemplos de mensajeros hidrosolubles. Las vías de señalización intracelular, si ustedes recordarán, necesita entonces un receptor de superficie. Es un receptor a base de glucoproteína y entonces recibe la señal en la membrana. Al recibir esa señal se transduce, o hay transducción, y se produce algunas señales internas o mensajeros internos. Y eso lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, los segundos mensajeros. Y finalmente, estas partículas que se produjeron acá en esta parte van a ir finalmente a su objetivo final. Por ejemplo, acá les ponen metabolismo enzimático, la regulación de los genes en la transcripción, se recordarán. Y ¿se acuerdan ustedes del citoesqueleto famoso? Pues también ellos reciben las órdenes a través de estas señales. Finalizando, los mecanismos de transducción de señales, ¿cómo se interpretan las distintas señales? Bueno,
hemos dicho que es el proceso por el cual una señal se convierte en una respuesta celular. La célula convierte este tipo de señal que llega del exterior. Se recuerda que es por una molécula llamada ligando o mensajero, en otro que se transmite dentro de la célula. Eso sería ya parte de la que hemos hablado de la transducción precisamente, que es producir unos mensajeros intracelulares, y se amplifica el número de moléculas involucradas. Finalmente produce algún cambio dentro de la célula estimulándola o inhibiéndola o regulándola. Bien, hasta aquí llegaremos en esta primera parte. Continuaremos con el próximo video. En fin, nuestras células van a estar en constante comunicación con el exterior de la misma. Algunas van a estar en respuesta rápida o respuestas lentas. Por ejemplo, una respuesta rápida sería la adrenalina. Cuando alguien se ve amenazado de algún peligro, la adrenalina se dispara e inmediatamente estimula a que el corazón, el músculo, los esqueléticos se muevan rápido para tener una respuesta bastante rápida. Inclusive hay estímulos que llevan a la célula hasta la muerte programada. Ahora tocaremos el tema de la comunicación celular. Toda célula debe comunicarse con otras y permanecer en constante estímulo para que haya control de su división, control interno de sus productos que vaya haciendo. En esta unidad tocaremos los datos más importantes de la comunicación celular y lo dividiremos en dos partes. La comunicación celular lleva una información, es decir, todo aquello que llega a una célula que le llamaremos célula blanco, diana, o célula que va a tener un receptor específico para una señal. La célula emisora es la que produce esa señal, la que sintetiza esa señal para que vaya a dar a la célula blanca. Las señales extracelular van a llamarse ligandos o primeros mensajeros. Estos mensajeros son a base de moléculas bioquímicas. Las distancias que recorren para llegar desde la célula emisora hasta la célula blanco va a depender de algunas distancias. Vamos a ver los tipos de comunicaciones que existen. Asimismo hablaremos de las respuestas que van a dar estas células blanco. Pueden hacer que exciten a la célula para producir algo o para inhibirlas, inclusive regularla, que le llamamos apoptosis. Las etapas de la comunicación vienen siendo entonces desde la síntesis del mensajero bioquímico, o sea, aquellas células que van a producir el mensaje. Luego va a ser secretada, va a ser sacada de la célula que hemos llamado emisora, o sea, aquella que produce este mensaje, y es llevado el mensaje entonces hasta la célula blanco. Cuarto, la detección y recepción de este mensajero, ligando o señal.